Hola, estamos conectados con Jesús y el Padre Juan Álvaro Zapata tiene un mensaje muy importante para el inicio de esta segunda catequesis de preparación a la venida del Papa Francisco. Saludo a todos los que siguen esta parroquia virtual, Jesús Maestro. Que Dios bendiga su obra y bendiga sus tareas. Soy el Padre Juan Álvaro Zapata, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal y director de la Comisión Teológico-Pastoral para la visita del Papa Francisco. Hoy quiero invitarlos a que reflexionemos sobre otro de los temas que nos disponen espiritualmente a la llegada del sucesor de San Pedro, el Papa Francisco, y son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Solo ellas son las que nos permiten a nosotros vislumbrar la vida con una perspectiva de futuro, de encontrarle una razón de ser a nuestras luchas cotidianas, porque en el sustento y en el horizonte encontramos a Dios como fundamento y culmen de todo lo que existe y de todo lo que hacemos. Además, gracias a esa fe, nace la esperanza que nos hace creer en un algo nuevo, en un algo diferente, en un algo posible para nuestra existencia. Y finalmente, esta fe, esta esperanza nos lanza a dar el amor a los hermanos, de manera generosa y desinteresada, como Cristo lo ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso que estos días previos a la llegada del Santo Padre, avivemos esa fe, esa esperanza y ese amor para que seamos cada día más auténticos discípulos de Jesucristo nuestro Señor y verdaderos servidores en medio de la Iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos disponga a la llegada del Papa Francisco. Muchas gracias, Padre Juan Álvaro, por este mensaje tan importante que nos anima para reflexionar en esta segunda catequesis de preparación a la venida del Papa Francisco a Colombia: la fe, la esperanza y la caridad. Alimentémonos entonces primero de la palabra del Señor. Del Evangelio según San Mateo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. El Papa Francisco es el sucesor de Pedro. Ese Pedro al que Jesús, en este texto que acabamos de escuchar, le deja algunas tareas. Primero, ser roca, ser cimiento de la iglesia. En segundo lugar, ser la autoridad de esa primera comunidad. Por eso le entrega las llaves del reino de los cielos. Y en tercer lugar, Pedro recibe la tarea de tomar las decisiones más importantes en la iglesia. Tiene el poder de atar y desatar. El Papa Francisco viene ¿a qué? Viene a confirmarnos en la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué el Papa viene a confirmarnos en la fe? Porque es el sucesor de Pedro. El Papa también tiene la misma misión de Pedro: ser roca, cimiento en nuestra iglesia. El Papa es la autoridad en la iglesia.
El Papa es el que toma las decisiones más importantes cuando se refiere a temas de doctrina en la Iglesia. Por eso saca los documentos más importantes, las encíclicas, las exhortaciones, las bulas. El Papa Francisco viene a Colombia con unas tareas muy hermosas. Confirmar la fe significa corroborar la verdad. El Papa viene también a sembrar en nosotros semillas de fe, de esperanza y de caridad. Y el Papa viene a dejarnos tareas muy importantes a cada uno de nosotros. Por eso, al escuchar el mensaje del Papa, deberemos nosotros escribir, anotar, memorizar cuáles son esas tareas tan importantes que Él trae para nosotros. El Papa Francisco nos viene a mostrar que Dios nos ama. El Papa Francisco viene a traernos tareas, y la primera tarea es la fe como don de Dios, la fe como respuesta a Dios y la fe también como acción. La fe no es una obra de nosotros, es un don de Dios. La fe es una respuesta a Dios, una respuesta que se da en la conversión. ¿Y qué significa la conversión? Primero, aceptar, acoger el mensaje de la buena nueva. Esa buena nueva que nos trae el Papa diciéndole a Colombia que Dios nos ama. Es una respuesta también de conversión que significa adherirnos a la persona de Jesús. Nosotros nos vamos a conectar con Jesús a través del mensaje del Papa. No es solo que nosotros escuchemos el mensaje del Papa, sino que eso genere en nosotros un compromiso para apegarnos, para adherirnos, para conectarnos con Jesús. Y en tercer lugar, el Papa nos viene a pedir que nuestra fe sea una acción, es decir, que nosotros expresemos a los demás la alegría de la experiencia de Jesús, demos testimonio de nuestra fe. Queridos hermanos, con motivo de la venida del Papa Francisco, quiero invitarlos a todos a que demos una respuesta de fe, que no dejemos que nuestra fe sea lesionada en un país en el que, por ejemplo, la libertad religiosa, en lugar de ser libertad religiosa, es más a veces una persecución contra la Iglesia Católica, es una persecución contra la fe. ¿Acaso aquellos que han querido quitar la consagración de nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús, aquellos que nos han quitado la cátedra de religión de nuestros colegios, aquellos que no permiten a veces nuestras expresiones de fe, por ejemplo en el Te Deum, en los actos del Estado, ¿no serán aquellos mismos que quieren saludar al Papa o darle la mano a él o tomarse una foto con él en el palacio? Queridos hermanos, no dejemos lesionar nuestra fe. Vamos a dar testimonio de nuestra fe, primero, escuchando la buena nueva que trae el Papa, y en segundo lugar, pegándonos, adherirnos, conectándonos con la persona de Jesús en nuestra vida. Así empezaremos a dar el primer paso. Pero también el Papa Francisco viene a Colombia a corroborar la verdad de nuestra esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza, en primer lugar, es un anhelo de felicidad y, en segundo lugar, un anhelo del cielo. El Papa viene a Colombia a decirnos que nosotros tenemos todas las posibilidades de tener un país feliz. La esperanza, la felicidad, está compuesta de dos aspectos. Por un lado, soy feliz por todas las bendiciones recibidas de Dios durante toda mi vida, personas, cosas materiales, situaciones. Pero también soy feliz en la esperanza porque estoy precisamente esperando el cumplimiento de las promesas del Señor, y el Señor sí que nos ha dado
grandes promesas. Las hemos descubierto nosotros en el Evangelio. Pero también, en segundo lugar, el Papa viene a decirnos que es una Colombia que tiene el anhelo del cielo, que todo lo que pasa en nuestro país, que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un sentido, es que todos vamos para el cielo. Entendida así nuestra esperanza como anhelo de felicidad, como anhelo del cielo, entonces nosotros tenemos que acudir a una frase hermosa del Papa Francisco que nos ha dicho: no nos dejemos robar la esperanza. En un país tan hermoso como Colombia no nos podemos dejar robar la esperanza por los violentos, por los narcotraficantes, por los guerrilleros, por las bandas criminales, por el desánimo, por el pesimismo, por la corrupción, por tanto pecado. No, Colombia es un país hermoso, es un país con gente inteligente, con grandes artistas, con grandes deportistas, con campesinos trabajadores, con gente honesta, con seres humanos que viven a diario su vocación. Colombia, en cada persona, en cada familia, tiene mucho para aportar y para crecer en la felicidad. No nos dejemos robar la esperanza y tenemos que aprovechar la venida del Papa Francisco para eso, para decir que sí podemos ser un país feliz, un país que anhela la felicidad, un país que anhela el cielo. Pero todo esto tiene sentido si nosotros nos damos cuenta que el Papa Francisco también viene a corroborar la verdad de nuestro amor. El amor no se puede entender como un acto individual, no. El amor se entiende en comunidad. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta en esta catequesis algo muy importante. El amor se vivió en la primera comunidad. ¿Qué características tenía esa primera comunidad? Constantes en las enseñanzas de los apóstoles, constantes en la comunión, constantes en la fracción del pan y constantes en la oración. Eso viene a pedirnos el Papa. Seamos constantes, constantes en la acogida de la buena nueva y de las enseñanzas, constantes en la comunión con nuestros hermanos, constantes en la fracción del pan, en el compartir, en la mesa de la familia, pero también en la mesa del altar, constantes en la oración. Y podemos entonces nosotros concluir este tema del amor con algo muy hermoso. Colombia necesita dos cosas muy fundamentales. La primera, un amor que se exprese en la unidad con Dios y un amor que se exprese en la comunión con los hermanos. Necesitamos una nueva Colombia, pero tiene que partir de mi corazón, de mi familia. Familias en donde se viva la unidad con Dios, oración, diálogo con el Señor. ¿Qué tanta oración hacemos? Papá, mamá, hermanos, hijos. ¿Qué tanto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cómo queremos niños buenos? ¿Cómo queremos jóvenes buenos si el papá y la mamá hoy no le están enseñando a orar a estos niños? Los critican porque no ponen atención en la misa. Los critican a los niños y a los jóvenes porque no hacen oración. Pero es que papá y mamá en la casa no les están enseñando nada de eso. La casa es la primera escuela de oración. ¿Cómo le pedimos a un niño que se una a Dios con respeto si en la casa nunca ha visto que papá y mamá se unan de verdad en la oración? Si no ven que papá y mamá con ellos van todos los domingos a la Santa Misa. Queremos una Colombia nueva, empecemos por casa, estando unidos siempre a Dios. Y en segundo lugar, queremos una nueva Colombia, que no haya violencia en la calle, que en la calle todos nos portemos bien, que seamos amables con los vecinos. Pero ¿qué están viendo los hijos, los niños y los jóvenes en casa? ¿Papá y mamá agarrados? ¿Papá y mamá que odian al vecino, que le dicen al niño, allá no vaya? ¿Una casa en desorden? Eso es lo que nosotros vemos en la calle.
el niño que bota basura, el joven que no se preocupa por recogerla, el papá y la mamá que pelean con los vecinos. Así no podemos construir una Colombia nueva. Si queremos una Colombia nueva, tenemos que hacer de nuestra casa una Colombia nueva, porque la Colombia nueva no está por allá lejos. Colombia no es un mapa con divisiones de departamentos y municipios, no. ¿Sabe dónde está la nueva Colombia que queremos? En nuestra casa. Ahí es donde se debe izar la bandera del país. Ahí es donde se escucha el himno nacional, en la casa. Si mi familia está bien, si en mi casa estamos bien, seguramente Colombia estará bien. Porque si todas las familias de Colombia pensamos lo mismo, pues todas las familias somos las que hacemos parte de ese gran país, de esa nueva Colombia que esperamos. Finalmente entonces decimos, el Papa viene a confirmarnos en la fe, en la esperanza y en la caridad. El Papa viene con una buena nueva, viene con un mensaje de amor. Nosotros debemos escucharlo, pero también eso debe tener una respuesta, y es una respuesta de fe, creyendo, una respuesta de esperanza, buscando la felicidad y el cielo, y en tercer lugar, una respuesta real de amor con nuestros hermanos. Muchas gracias, queridos fieles. Nos encontramos entonces, si Dios quiere, la próxima semana para seguir en esta tarea de preparación a la venida del Papa Francisco. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios bendiga su familia. Amén. Continuamos conectados con Jesús.